Levante sus manos y diga: toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza y la acción de gracias sea dada a Jesucristo. Bendito sea el Señor. Gracias, Señor. Voltee usted a ver la persona que tiene a un lado y dígale buenos días, dele un abrazo. ¿Cómo estás? Ya te extrañaba. ¿Cuánta necesidad tenemos de ese abrazo? ¿Cuánta necesidad tenemos de este amor que Dios nos da a través de nuestros hermanos? Y hoy tenemos un mensaje precioso de la palabra de Dios que va a cambiar tu vida desde hoy y mientras estemos en este planeta. Va a cambiar toda tu escenografía, porque hoy vamos a hablar de principios de éxito para el matrimonio y la familia. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Gracias, Señor. Y saben, pues estamos cerrando nuestros encuentros. Tuvimos un par de encuentros durante la semana que terminó el día de ayer. Y tuvimos un encuentro normal de adultos y jóvenes radicales y recién hemos tenido un encuentro de juniors. Y estamos muy felices, estamos muy contentos y queremos cerrar esta enseñanza hablando de estos principios de éxito en el matrimonio y la familia. Y vamos a ir a la carta del apóstol San Pablo a los Efesios en el capítulo 5. A partir del versículo 21, Efesios 5, 21 y siguientes, que nos dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Sea el nombre de Jesucristo bendito. Padre, te pedimos que esta palabra, donde nos narras la relación tan importante que tenemos en el matrimonio y en el hogar, nos llegue como un bálsamo que trae paz a nuestro corazón, vida física y vida espiritual. Te pedimos, Padre, que bendigas nuestro matrimonio y nuestra familia. Te pedimos, Padre, que nos enseñes y nos recuerdes todo tu consejo, y que esta palabra se nos quede grabada mientras estemos en esta tierra. Te lo pedimos en el precioso nombre de Jesús. Y los hijos de Dios decimos:
Amén. Gracias, Señor. Transmitiendo desde la Iglesia El Camino de México su programa La Palabra Viviente. Vamos a dar un saludo a nuestro auditorio nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor. Bendito sea Jesucristo. ¿Qué guía es la propia para cerrar un par de eventos extraordinarios que hemos tenido como estos encuentros? Pues definitivamente que hablar de principios de éxito en el matrimonio y la familia. Y este pasaje es un pasaje trascendental en la palabra de Dios, donde el apóstol Pablo nos resume la actividad que debe haber en el matrimonio y por consecuencia en la familia. El versículo que es un parteaguas en este capítulo de Efesios 5 es el versículo 21, que dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Y los hijos de Dios decimos: someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Este versículo es trascendental, porque todo lo que viene a continuación va a ser el resultado de este versículo 21. Y si nosotros no consideramos el versículo 21, el resto no se va a poder hacer correctamente. De modo que la palabra de Dios nos dice: someteos unos a otros en el temor de Dios. Tenemos un mutuo sometimiento. El esposo a la esposa al esposo, el padre a los hijos a los padres, la iglesia al pastor, el pastor a la iglesia. Tenemos un mutuo sometimiento en todas las áreas, y ese es el principio fundamental de donde despega esta enseñanza de Efesios 5. Y nos dicen la palabra, este versículo no le gusta mucho a muchas mujeres, porque dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Y muchas mujeres no están sujetas, sino solamente ponen sujeta, que es otra cosa diferente. Y usted se va a dar cuenta a lo largo de esta enseñanza cómo definitivamente todo se puede dar. Y los hijos de Dios decimos: todo se puede dar. ¿Cuándo? Diga, ¿cuándo? Seguimos el principio. Todo se puede dar cuando seguimos el principio, pero si nosotros no seguimos el principio, no se va a poder dar. Entonces dice la palabra del Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que este versículo 24 va pegadito al 22, así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Subraye eso de en todo. Es pesado, es fuerte este versículo de la palabra. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. ¿De qué manera amó Cristo a la iglesia? Hasta dar su vida. Eso es como nosotros tenemos que amar a nuestra esposa. Y el versículo 28 nos dice: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Qué tremendo, ¿no? Amar a nuestra esposa como a nuestro propio cuerpo. A veces no somos muy amorosos con nuestro cuerpo. Lo descuidamos en lo que comemos, bebemos, en la falta de ejercicio, en la falta de sueño. No somos muy buenos con nuestro cuerpo, y si no somos muy buenos con nuestro cuerpo, no vamos a ser buenos con nuestra esposa, porque la palabra dice que amemos a nuestra esposa como a nuestro mismo cuerpo. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Alguien decía que pelearse con la esposa o maldecir a la esposa era como escupir frente a un ventilador. Lo que tú avientas se te va a regresar. Eso es lo que nos dice la palabra del Señor. El que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y
nos dice tremendo, versículo 30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Tú y yo somos miembros del cuerpo de Jesús, de su carne, de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Realmente cada vez que leemos este pasaje de la palabra, nos damos cuenta que el apóstol Pablo quiere decir algo más. Y de pronto se regresa a la iglesia. Dice el apóstol Pablo, grande es este misterio, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Está hablando del matrimonio y regresa a la iglesia. Está hablando del matrimonio y regresa a la iglesia. Y dice, grande es este misterio. Y yo pienso que el matrimonio es mucho más que lo que aparenta. Es mucho más que el cuerpo, es mucho más que los sentimientos. Es una unión tripartita, cuerpo, alma y espíritu. Por eso es que la palabra nos dice, grande es este misterio. Mis amados, el casarse no es solamente me gustó esta chica o me gustó este joven, qué fuerte es, qué bonita es, qué bonito cuerpo tiene, qué fuerte se ve. Es muchísimo más. Y pues a veces no caemos en todo esto cuando tenemos un noviazgo. Hay personas que se pueden preparar para el matrimonio, pero no se preparan para una familia. Y la familia es el resultado del matrimonio. Debemos saber que todo lo que existe en el universo está regido por leyes. Porque Dios es un Dios de leyes, Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios de perfección. Y el propósito para el cual Dios nos dejó leyes es para que fuésemos felices. Esto es algo que a veces batallamos mucho para entender. El propósito de Dios de darnos leyes fue para que fuésemos felices. Y vamos a meditar en 10 principios de éxito para el matrimonio y la familia. El primero de ellos es que tú necesitas ser una persona de pacto. La Biblia habla mucho de los pactos. Dios es un Dios de pactos. Y nos dice por ahí el libro del profeta Malaquías en el capítulo 2, es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías en el capítulo 2 nos habla del pacto del matrimonio. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿Qué dice? Y la mujer de tu pacto. ¿No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Tremendo pasaje de la palabra de Dios que habla en contra del divorcio, en contra del divorcio, en contra de la separación en el matrimonio. Entonces, el primer principio que nosotros necesitamos para tener éxito en nuestro matrimonio y en nuestra familia es ser una persona de pacto. El pacto es sellado en 3 columnas fundamentales, que es la fidelidad, el amor y el respeto. Son 3 columnas fundamentales en la que se bendice el matrimonio. Y aquí viene la parte importante de la celebración cristiana del matrimonio. Alguien dice, bueno, pues yo me casé por lo civil y ya es casado delante de Dios. Es correcto casarse delante de Dios cuando tú tienes el matrimonio civil, pero la bendición en el matrimonio del pacto otorga una gracia especial, una gracia especial. Sellamos ese evento que va a marcar la vida de la persona en estas 3 columnas fundamentales.
Cuando nosotros estamos en una relación de pacto, vamos a poder enfrentar las pruebas más fuertes y más duras que vengan al matrimonio. Por lo tanto, debemos visualizarnos tú y tu pareja juntos toda la vida. Alguien diga, tú y tu pareja juntos toda la vida, viviendo en paz, amor, respeto y fidelidad. Así debemos visualizarnos. Necesitamos palabras de amor, pero también hechos de amor. Esto lo saben todas las esposas que tengan más de un año de casadas. No solamente quiero palabras, no solamente palabras de amor, quiero hechos de amor. Palabras y hechos, no solo palabras. El segundo principio es muy importante: involucra al Espíritu Santo en tu familia. Y los hijos de Dios decimos, involucra al Espíritu Santo en tu familia. Este eterno desconocido, el Espíritu Santo, yo le llamo el eterno desconocido porque no tenemos convicción de su existencia, no tenemos convicción de su presencia y mucho menos tenemos convicción de su movimiento en nosotros. Pero necesitamos, para tener éxito en nuestro matrimonio y en nuestra familia, involucrar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo nosotros lo recibimos cuando recibimos a Jesucristo como nuestro Salvador. Dice la carta a los Efesios en el capítulo 1, versículo 13. Vamos a él. Fíjese, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. De modo que yo tengo que hacer dos cosas para recibir el Espíritu Santo. Primero, tengo que oír la palabra. Segundo, tengo que creer en esa palabra. Tengo que oír la palabra, el evangelio de nuestra salvación, y tengo que creer para ser sellado con el Espíritu Santo. De modo que cuando cada persona recibimos al Señor Jesucristo, nos sella con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ya está en nosotros. Dele gloria, honra y alabanza al Cordero. El Espíritu Santo está en nosotros. Bueno, ahora necesitamos tener la convicción. Ya sabemos. Ahora necesitamos la convicción de que el Espíritu Santo está en nosotros. Y tenemos que hacer patente su presencia en nosotros. Y la tercera cosa que debemos de hacer con el Espíritu Santo es dejarlo que nos guíe, que nos lidere en nuestra vida como matrimonio y como familia. Son tres cosas muy importantes que necesitamos del Espíritu Santo. Entonces, esto comienza con tener la convicción de que el Espíritu Santo está en nosotros, para que Él luego nos dé su presencia, nos manifieste su presencia, y luego nosotros le pidamos al Espíritu Santo que sea nuestra guía, que sea nuestro líder espiritual en nuestra vida. Entonces, esto es muy importante y esto lo vamos a hacer por medio de la oración. Por medio de la oración nosotros le vamos a decir a Dios: Espíritu Santo, yo sé que tú estás dentro de mí, yo he hecho a Jesucristo mi Salvador personal, dame convicción de tu presencia y guíame, lidérame en esta vida como matrimonio, como familia, guíame, y el Espíritu Santo te va a guiar. El Espíritu Santo te va a guiar. El Espíritu Santo es una persona divina, y esta persona divina nos va a guiar. El tercer principio que necesitamos es bendecir a nuestro cónyuge. Bendecir a nuestro cónyuge. Dice la palabra de Dios en Proverbios, en el capítulo 31. Proverbios 31, en los versículos 11 y 23. Este principio, Proverbios 31, 11, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias.
Versículo 23, su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Bendito sea Jesucristo. ¿Qué quiere decir bendecir? Bendecir quiere decir bien decir. Bendecir quiere decir bien decir. Bendecir es decir cosas buenas de la persona. Y nosotros debemos bendecir a nuestro cónyuge, a nuestra esposa, a nuestro esposo. El hombre hace a la mujer y la mujer hace al hombre. Este es un principio de vida. El hombre hace a la mujer y la mujer hace al hombre. Por eso debemos tener mucho cuidado de lo que sale de nuestra boca. ¿Qué son las palabras que salen de nuestra boca? ¿Son bendiciones o son maldiciones? Hay un hecho en la palabra de Dios tremendo y terrible en el libro de Génesis, capítulo 31, que vamos a leer, donde Jacob huye de su suegro y pues sin darse cuenta él, su mujer Raquel se llevó a sus ídolos familiares, es decir, se llevó a sus santitos, se llevó a sus santos familiares. Y entonces viene el suegro de Jacob y le dice, te has llevado a mis hijos y también te has llevado a mis dioses. Y esa es la cosa, fíjese nada más qué pobre era la fe de este hombre Labán, que tenía ídolos. Y entonces dice la palabra del Señor en el libro de Génesis 31, que sin saberlo, sin darse cuenta, Jacob lanzó una palabra de maldición que vino a caer en su esposa. Dice la palabra del Señor, respondió Jacob y dijo a Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizá me quitarías por fuerza tus hijas, Raquel y Lea. Aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva. Delante de nuestros hermanos, reconoce lo que yo tenga tuyo y llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Entonces la palabra de maldición fue, aquel en cuyo poder hallares tus dioses, no viva. Y lo que ocurrió es que Raquel no vivió mucho tiempo más. Sin darse cuenta, Jacob lanzó una palabra de maldición que vino a caer sobre su esposa. Y aquí es el asunto de las maldiciones conferidas. Entonces, tenemos que tener cuidado. ¿Qué son las palabras que nosotros decimos? Las palabras que deben haber para nuestro cónyuge son palabras de bendición, no palabras de maldición. Tú necesitas decidir, bendecir. Es una decisión como otras que nosotros tomamos. Por lo tanto, tenemos que evitar sarcasmos, indirectas y palabras ofensivas. Hay personas que no maldicen a la esposa o al esposo, pero le lanzan palabras de no eres muy inteligente, no eres muy inteligente, eres media tonta, no se te da, o cualquier otra expresión que es una palabra de desprecio hacia la esposa o hacia el esposo. El cuarto principio que necesitamos para tener éxito en el matrimonio y en nuestra familia es construir una generación para Dios. Y los hijos de Dios decimos construir una generación para Dios. Este es el cuarto principio. Dios quiso establecer una generación para Él a través de Adán y Eva. Ese fue el propósito. El propósito fue establecer una generación y lo quiso hacer con Adán y Eva y con sus hijos. Había que guardar la palabra de Dios, había que obedecer la palabra de Dios y había que darla a conocer. Tres cosas que estaban implícitas en el caso de Adán y Eva cuando Dios los escoge como una familia sacerdotal.
y es que ellos conservaran la palabra, 2, la obedecieran y 3, la dieran a conocer. Pero Adán prefirió escuchar la voz del enemigo que la voz de Dios. Y eso es exactamente lo mismo que nos pasa a nosotros. Sabemos que debemos escuchar la voz de Dios, pero escuchamos una voz más agradable, más tentadora, y entonces, que es la voz del enemigo. Eso fue lo que le pasó a Adán y a Eva. A nosotros de pronto se nos hace una gran tragedia lo que hizo Adán y Eva, pero eso es lo que hacemos todos los días. Adán y Eva hicieron a un lado la palabra de Dios y se dejaron fascinar por la voz del enemigo y afectaron toda su descendencia. Y eso nos incluye a nosotros. Luego Dios escogió a otro hombre, Abraham, que fue llamado amigo de Dios. Bendito sea el Señor Jesucristo. Fíjese la distancia que hay de Adán y Eva a Abraham. Un trecho largo donde fue necesaria una persona que le respondiera a Dios cumpliendo los 3 principios de la palabra, que es guardarla, que es conservarla y darla a conocer. Las 3 cosas que nosotros tenemos que hacer con la Biblia: conservar la palabra, tenemos que obedecerla y tenemos que darla a conocer. Tuvo que esperar Dios desde Adán y Eva hasta Abraham para tener esa persona. Y yo quiero decirte que Dios te está buscando a ti. Voltea usted a ver la persona que tienes a un lado y dile: Dios te está buscando a ti. Dios te está buscando a ti. Lo mismo que hizo entre Adán y Abraham. Buscar una persona que sea fiel. Y Dios está buscando siempre la persona, está buscando la persona, y a veces pasan cientos de años, lo que pasó desde Malaquías hasta Juan el Bautista, cientos de años para encontrar una persona que pueda hacer esas 3 cosas: conservar la palabra, obedecerla y darla a conocer a otros. Entonces vino Abraham y Abraham fue llamado amigo de Dios y Abraham cumplió con el propósito. Y sabemos que Dios es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Dios es un Dios de familias. Dios es un Dios de familias sacerdotales. Entonces vino Abraham y Abraham sí cumplió con el propósito. Y a pesar de todas las adversidades, a pesar de que todo lo tenía en contra, él salió adelante. Dios sabía que Abraham tendría el valor de educar a sus hijos en el temor de Dios. El 5º principio es muy importante, y las veces que lo digamos son pocas: vivir a diario la revelación de la cruz. Y los hijos de Dios decimos: vivir a diario la revelación de la cruz. ¿Qué es la revelación de la cruz? Mire que muchísimas iglesias cristianas no saben lo que es la revelación de la cruz. La revelación de la cruz viene de cabeza a pies: la corona de espinas, los clavos que nuestro Señor Jesucristo recibió, los latigazos, la alanceada, la lanza que atravesó su costado, y finalmente los derramamientos. Esa es la obra completa de la revelación de la cruz. Esas cosas: la corona, los clavos, los latigazos, la lanza y los derramamientos. No es suficiente saberlo, hay que saber para qué sirve. Y los hijos de Dios decimos: ¿para qué sirve? Hay que saber para qué sirve. Entonces, ¿cuál fue la razón por la que Cristo recibió una corona de espinas? Bueno, la palabra de Dios nos dice: espinos y cardos te producirá la tierra. Y el Señor Jesucristo llevó la corona de espinas para liberarnos de la ruina económica. Entonces, ¿qué es vivir a diario la revelación de la cruz? Bueno, si estoy padeciendo económicamente, orar y decirle al Señor: Señor,
tú llevaste una corona de espinas y por esa corona de espinas yo soy libre de la maldición de la pobreza. En el nombre de Jesucristo, amén. Eso es vivir la revelación de la cruz. Asimismo, entonces seguimos con los clavos. El primer clavo que nos quita la culpa del pecado. El segundo clavo que anula el acta de los argumentos que Dios tenía contra nosotros. Y el tercer clavo, que es el que recibió Jesús en sus tobillos, es el que nos libra de la autoridad de Satanás en nuestra vida. Así es que vivir a diario la revelación de la cruz es que si yo estoy sintiendo una culpa que no es de Dios, porque la culpa que es de Dios nos debe llevar al arrepentimiento, a invocar la sangre de Jesús y se acabó, pero me persiste la culpa, entonces yo me agarro del primer clavo que recibió el Señor Jesucristo y por el cual yo soy libre de esa culpa, en el nombre de Jesucristo, amén. A veces siento que tengo un pasado que me pone muy mal y me siento muy incómodo por ese pasado que tengo, pero dice la palabra anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Todo esto está en Colosenses capítulo 2, versículos 13 al 15. Entonces yo siento este enorme peso por mis pecados y cito lo referente al segundo clavo. Señor, tú dices en tu palabra que anulando el acta de decretos, Satanás me pone gorro y me dice, es que tú has hecho y tú hiciste y no te olvides y si no eres tan santo como te crees y demás. Entonces tú dices, anulando el acta de los decretos, que nos era contraria, que estaba contra nosotros, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y en el nombre de Jesús yo soy libre de todo eso. Y tercero, cuando Satanás nos está bombardeando y atacando y no tenemos por qué obedecerlo, nos agarramos del tercer clavo que dice Colosenses 2:15, despojando a principados y potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz. Y por ese tercer clavo yo soy libre de todo trabajo de Satanás en mi vida, en el nombre de Jesús, amén. Eso es vivir a diario la revelación de la cruz. Luego vienen los latigazos. El Señor Jesucristo recibió ¿cuántos latigazos? 39 latigazos, 40 menos 1. Y por esos latigazos, cada uno de ellos representa una de las enfermedades mayores. Hay 39 enfermedades mayores y de ahí se desprenden todas las demás. Entonces, por esos latigazos hay un latigazo específico que es la enfermedad que a ti te diagnostica el doctor. Y entonces, por causa de ese latigazo, yo soy libre de esa enfermedad en el nombre de Jesucristo y en el poder de la sangre derramada del Cordero. Y vivir a diario la revelación de la cruz significa, Señor, tú dices en tu palabra, mas él herido fue por nuestros pecados, molido por nuestras transgresiones, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga nosotros fuimos curados. Por ese latigazo específico que recibió Jesucristo, yo soy libre de diabetes, soy libre de hipertensión arterial, soy libre de enfermedad del corazón, soy libre de problema de válvulas del corazón, soy libre de arteriosclerosis, de aortoesclerosis, soy libre de cáncer. Y así sucesivamente. Eso es vivir a diario la revelación de la cruz. Vivir a diario la revelación de la cruz es si siento mi corazón muy afligido y muy adolorido, porque tengo una pena muy grande que no se me puede sanar, por causa del pecado, por causa de agresiones, por causa de temores, de traumas, de resentimiento, de rencor. Entonces me agarro de la lanza de Jesús que atravesó su costado, donde brotó agua y sangre. Y digo, por la lanza que Jesús recibió en su costado, yo soy libre de este problema de mi corazón, de esta agonía de mi corazón, de este sufrimiento de mi corazón. Dele gloria, honra y alabanza a Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. De donde deducimos que no hay nada, absolutamente nada que
Jesucristo haya hecho que no tuviera una razón. Y los hijos de Dios decimos que tuviese una razón. Todo lo que Jesús hizo tiene una razón de ser. Todo, absolutamente todo. Todo lo que hizo tiene una razón. Y entonces hablamos de esta corona de espinas, los clavos, los latigazos que recibió el Señor, la alanceada que recibió en su costado y los derramamientos de sangre. Esto es motivo de todo un estudio, hablar de ello. El sexto principio es guía a tu familia con los principios de Dios. Y los hijos de Dios decimos, guía a tu familia con los principios de Dios. Y nos dice el Deuteronomio, en el capítulo 6, versículo 6, Deuteronomio. Deuteronomio capítulo 6, versículo 6. Vamos a leer desde el versículo 4. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus ciudades. Eso es lo que nos dice el texto original hebreo. Entonces, mis amados, este es el principio de la palabra, que instruyamos a nuestros hijos con los principios de Dios. A veces tenemos muchos problemas en la familia. ¿Y cuál es la razón? La razón es que no enseñamos a nuestros hijos los principios de Dios. Algo que me viene en este momento es cómo es que hizo el pueblo de Israel para mantenerse en la fe. Y lo que hizo el pueblo de Israel para mantenerse en la fe se llama Shabbat. El celebrar cada viernes en la noche este ritual de Shabbat hizo que el pueblo de Israel conservara la fe a lo largo de los siglos. Y nosotros necesitamos hacer algo para conservar nuestra fe. Y ahí es donde entra el devocional familiar. Mientras vida tenga, seguiré diciendo la importancia del devocional familiar. La importancia de que cuando menos una vez a la semana te sientes con tu esposa y con tus hijos y compartan la palabra de Dios. Te puedo dar maneras muy fáciles, muy prácticas para tener tu devocional familiar. La mejor que me sé es que la palabra rema que tú has tenido durante la semana se la compartas a tu familia. Es una palabra que te llegó a ti, que es una respuesta específica en un momento específico para ti, y se la vas a compartir a tu esposa y a tus hijos. Porque es el marido el que debe liderar el altar familiar. Solamente cuando no es posible que lo haga el marido, lo hace la mujer. Entonces, mis amados, comparte tu rema. Es la manera más fácil. Y entonces tú le lees, miren hijos, mira esposa, yo le estaba diciendo a Dios, y Dios me contestó esto, y me dijo, y me mostró, y qué les parece, y qué piensan, y vamos a meditar en ello. Tú que entiendes, tú que entiendes, tú que entiendes, y tú das la interpretación final, porque el padre de familia es el que da la versión definitiva. Y entonces vamos a orar con esto, y vamos a pedirle al Señor, y luego los bendices a cada uno de ellos. No debe ser lo más difícil del mundo. Te ocupa menos de 1 hora a la semana, en una sola ocasión. De modo que tenemos que hacerlo, porque es la manera en que nosotros vamos a cumplir lo que Dios le mostró a Abraham, de guardar la palabra de Dios, de obedecer la palabra y de darla a conocer. Esas 3 cosas que debemos de hacer
las cumplimos por medio de nuestro devocional familiar. Dios llamó a la primera pareja y la bendijo y la involucró. Y los hijos de Dios decimos, Dios llamó a la primera pareja y la bendijo y la involucró. Y estas son las tres mismas cosas que nosotros tenemos que hacer. Dios nos ha llamado, ahora nosotros bendecimos, tercero, involucramos. Muchas veces estamos sufriendo en el matrimonio y en la familia y es porque no estamos involucrados. Tú tienes que ir con tu jefe de tribu, con tu líder de célula y decir, ¿para qué soy bueno? Póngame a trabajar en la obra. ¿Qué voy a hacer? Voy a trabajar en el ministerio de audio, de televisión. Voy a trabajar levantando célula. Voy a trabajar, dígame qué hago en las cruzadas, en las campañas. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Involúcrate. Involúcrate tú e involucra a tu familia. Una familia involucrada es la que va a salir adelante. La familia que se involucra. Pero donde hay uno o varios que no están involucrados, ahí va a haber problemas. Esa va a ser la hija que no está siguiendo la palabra. Ese va a ser el hijo que no va a seguir la palabra. Ese va a ser el hijo o la hija con la que vas a tener problemas. Y si no vas a tener problemas con ellos, simplemente no va a estar involucrada en la obra de Dios. Entonces, involúcralos en la obra, que hagan algo. Cuando nosotros nos reunamos como célula, hijito, Piolín, tú vas a traer el agua. Panchita, tú vas a traer los sándwiches. Eduvijitas, tú vas a traer, pónganlos a trabajar a todos, que hagan algo. Yo en la casa les digo, pónganse a jalar, les digo yo. No pierdan el tiempo, no, desquiten. Así me oirás todos los días, desquiten. Se oye medio grosero, pero es muy efectivo. Pónganse a jalar, desquiten, hagan algo. ¿Te estás administrando, hija? Eso de te estás administrando es no estar haciendo nada. Involúcralos. La esposa no es la que tiene que hacer el aseo de toda la casa. Reparta la tarea entre los hijos. Tú vas a limpiar el baño. Mamá, es que a mí me toca todos los días limpiar el baño. Bueno, los lunes, los miércoles y los viernes le toca a ti, los martes, los jueves y los sábados toca a ti. Distribuya tareas en el hogar. No les haces un daño, le haces un bien. Que un hijo sepa planchar es un bien, no es un mal. Que un hijo o una hija le sepa picar a la lavadora, le haces un bien, no le haces un mal. Que sepamos hacer cosas no es hacernos un mal, es un bien que nos dan. Entonces póngalos a trabajar en la casa y definitivamente ponlos a trabajar en la obra, definitivo. Séptimo principio, muy importante, mantén vivo el romance. No me lo va a creer, pero con 44 años que vamos a cumplir mi esposa y yo de matrimonio, mantenemos vivo el romance. Bendito sea el nombre de Jesús. Toda la gloria, la honra y la alabanza a Jesucristo. Y te puedo decir que 44 años más 5 años y medio de novios que tuvimos, esto hace casi 50 años, mis amados, todavía no la conozco. ¿Cuántos será aquellos que tienen noviazgo de 6 meses? No conoces a la persona. Voltea a ver a la persona que tienes a un lado y le, no conoces a la persona. No la conoces. No la conoces. Las mujeres tienen una manera de amar diferente de la de los hombres. Diferente. No es mejor ni es peor, es diferente. Lo expresan de otra manera y nosotros no entendemos. Hay un libro que dice que los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus, no sé, pero no nos entendemos. Somos diferentes. Entonces, mantén vivo el romance. El amor es la fuerza más grande del universo.
créamelo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor es la fuerza más poderosa del universo. Y la expresión del amor es dar. Así es que el Señor lo demostró dándonos a Jesús como nuestro Salvador. Entonces no entendemos a nuestra pareja. Señora, no se decepcione. Hay poder en Jesús. Si tienes tan solo 50 años de matrimonio, no te preocupes. Hay poder en Jesús. Hay poder en Jesús. Él va a cambiar. Va a cambiar. Tu esposa va a cambiar. Va a cambiar. No la cambie. Va a cambiar. Va a cambiar. Un marido grosero decía que iba a cambiar a su mujer de 40 por 2 de 20. ¿Usted cree? Uno de 50 por 2 de 25, uno de 60 por 2 de 30. Y uno de la iglesia dijo, no, yo cuando me case me voy a casar con una mujer joven, no con una viejilla así como ustedes de aquí. Así dijo. ¿Cómo ve? Mis amados, amar es mucho más. Y la verdadera entrega es mucho más que el cuerpo. Involucra el alma. E involucra, y esta es la revelación que Dios me ha dado, el Espíritu. El Espíritu. Entonces imagínate qué tan lejos de distancia vamos a estar del blanco cuando nosotros pensamos que el amor y la entrega es solamente lo sexual. Pues estamos mal. Porque somos seres tripartitas, cuerpo, alma y espíritu. Es que a mí lo que más me interesa no es lo que más te interese, es que somos seres tripartitos y necesitamos satisfacción en las 3 áreas. No nada más en el cuerpo, también necesitamos satisfacción en el alma, no solamente en el alma y en el cuerpo, también en el espíritu. Y eso te vas a dar cuenta cuando tengas más de 5 años de casado, o de 10 quizá, que somos tripartitos. Ahora entiendo lo que decía el pastor, que somos tripartitos. No es solamente el cuerpo, no, también es el alma. Son las emociones, los deseos, los planes, metas, proyectos, las alegrías, las tristezas, los éxitos, los fracasos, los alientos, los desalientos, las esperanzas y las desesperanzas, las angustias y las libertades. Es mucho más que la parte sexual. Y definitivamente hay esa tercera área que es importantísima, que es el área espiritual. El área espiritual es cuando tú ya te diste cuenta. Y eso, mira, a veces te puede llevar muchos años. Me ha llevado más de 60 años darme cuenta que tenemos un espíritu. Entonces, cuando tú puedes compartir las cosas espirituales, vamos a orar. Y entonces empiezas a orar. Y Señor Dios Todopoderoso, y agarras de las manos. Señor Dios Todopoderoso, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Mira, Señor, esto, necesitamos. Mira, este hijo nuestro que está enfermo, esta hija que necesita lo otro, y estamos orando. Allí es donde vas a compartir lo espiritual. Esta alma que gané ayer, esta célula que estoy atendiendo, mira esta necesidad de esta persona, vamos a orar por ella. Y empiezas a compartir las cosas espirituales. Allí es donde tú te vas a dar cuenta que somos seres tripartitos y que necesitamos satisfacción en cada una de las áreas, porque no todo el día va a ser el sexo, no todo el día van a ser las palabras bonitas.
hay una área que necesita también ser satisfecha, que es el área espiritual. Espiritual. Y no necesitas tener 90 años para darte cuenta que necesitas satisfacción en el área espiritual. Es parte de nuestro ser. Acuérdese que tenemos el Espíritu Santo y por medio del Espíritu Santo nuestro espíritu que estaba muerto ahora está vivo y reclama cosas. No pierdas de vista la necesidad de compartir el amor romántico. Ese amor romántico que a la mujer nunca será totalmente satisfecha. Esa flor, esa tarjetita, ese recadito, ese dinerito en un sobrecito. Tú puedes decirle que la amas mucho, mucho y mucho, pero ¿qué te parece si le pones uno de 500? Porque últimamente pintor se hizo muy famoso. ¿Cómo se llama? Diego Rivera se ha puesto tan guapo últimamente. Es el más guapo de todos los que salen en los papel moneda. ¡Qué guapo se ha puesto últimamente! A ver si mandan unos de esos ahora. Bueno, eso dice la señora que le dice al marido que le ponga algo ahí. Bueno, entonces no olvides el amor romántico. El amor romántico, la mujer nunca se cansa de recibir amor romántico. Hay parejas que se acaba el amor romántico después de la luna de miel. Ya se viene una monotonía tremenda. No permitas que el amor romántico se acabe. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Conserva fotografías que para ti signifiquen mucho. Una fotografía de cuando eran novios, una foto de cuando se casaron, una foto en unas vacaciones especiales que disfrutaron muchísimo. No sé, una fotografía, un recuerdo, una cosa física que te haga a ti conectarte con el momento más feliz que pasaste con tu pareja. ¿Alguien me está comprendiendo? Entonces tú tienes esa foto, yo tengo varias fotos ahí, y entonces veo así la foto, me conecta con los momentos más felices de mi vida cuando nos hicimos novios, cuando recién nos casamos, en tal momento, cuando mi esposa estaba esperando a mis hijas, que todas las mujeres se ponen bellísimas cuando están esperando, contrario a lo que ellas piensan que se ponen muy feas. El mejor momento para una mujer es cuando está embarazada. Ella se siente mal, pero es cuando se ve más bonita. Todas las hormonas le salen, se pone todo a todo dar, ¿verdad? Sí. Yo me recuerdo en especial de una foto de mi esposa cuando estábamos esperando a Liz, mi hija, y la tengo así, muy clara esa fotografía. Pues, ¿qué tendría? Como mi esposa, como unos 30 años, yo creo, pues, los de los mejores años. Pero todos los años son buenos, todos los años son buenos, si tú los pones delante de Dios. Todos los años son buenos. Hay gente que dice que tiempos pasados fueron mejores. Todos los tiempos son mejores si tú los pones delante de Dios. El octavo principio es: dale dignidad a tu pareja. Dios creó a Adán y a Eva, no a Adán y a Esteban. Dios creó a Adán y a Eva, no a Ana y a Eva. ¿Me entiende? Somos complementarios. Y ahí está el punto. Dos personas del mismo sexo no pueden ser complementarias. De ninguna manera, ni en el cuerpo, ni en el alma, ni en el espíritu. No son complementarias. Cuando menos en el cuerpo y en el alma no son complementarias. Tienen un cuerpo diferente, una pareja, hombre y mujer, un cuerpo diferente, tienen emociones diferentes, pero cuando son una pareja homosexual o lesbiana, tienen las mismas sensaciones y los mismos sentimientos. No pueden ser complementarios. Si un marido trata a su esposa como una reina, ella le va a tratar a él como un rey. ¿De acuerdo, señoras?
Si un marido trata a su esposa como una reina, ella le va a tratar como un rey. Definitivo. Cuando hay un amor verdadero, la persona siempre se esforzará por el bienestar del otro. Acuérdense que somos un equipo, somos sociedad, no suciedad. Somos pareja, somos compañeros, somos socios, somos amigos, todo eso. El noveno principio es: mantén el control sobre tu temperamento. Y aquí tenemos que diferenciar lo que es temperamento de lo que es carácter. Carácter es la puntualidad, la perseverancia, la prontitud, rasgos de carácter, la limpieza, la organización, la puntualidad. Pero temperamento es otra cosa. Es si somos alegres, somos tristes, si somos iracundos o somos flemáticos. Básicamente 4 reacciones, 4 diferentes temperamentos, que es el sanguíneo, el flemático, el colérico y el melancólico. En orden: el sanguíneo, el flemático, el colérico y el melancólico. Del lado izquierdo tenemos el sanguíneo y tenemos el colérico. Lado izquierdo, sanguíneo y colérico. Lado derecho tenemos el melancólico y flemático. Sanguíneo y colérico, melancólico y flemático. Son los 4 temperamentos que podemos tener. Entonces, mantén control sobre tu temperamento. Hay personas que dicen que tienen un mal temperamento y que ese mal temperamento lo tienen porque lo heredaron de su papá, de su mamá, de un tío, del abuelito, de lo que sea. No, cualquier temperamento puede ser buen temperamento con la gracia de Dios. Y los hijos de Dios decimos amén y gloria a Dios. 10º principio: construye muros de protección. Y los hijos de Dios decimos: construye muros de protección. Cuando hablamos de muros de protección, estamos hablando de la oración y estamos hablando de la sangre de Jesucristo. No hay poder más grande que la sangre de Jesucristo. No hay poder más grande que la sangre de Jesucristo. Vamos a ir al libro de Job, en el capítulo 1, versículos 9 y 10. Job 1, versículos 9 y 10. Sea el nombre de Jesucristo bendito. Amén, aleluya, gloria a Dios. Dice la palabra: respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado? Subraya eso de no le has cercado. ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Bendito sea el nombre de Jesús. Mis amados hermanos, le llamamos el cerco de protección. Versículo 10. Dice la palabra de Dios que Satanás no podía tocar a Job porque Dios había puesto cerco de protección. Satanás no podía tocar a Job porque Dios había puesto cerco de protección. Ese cerco de protección tú lo construyes con la sangre de Cristo y con la oración. Que no pase un solo día sin que tú invocas la sangre de Jesús. Señor Dios Todopoderoso, te suplico, todas las noches yo hago eso. Te pido, Señor, cubras con la sangre de Cristo mi esposa, mis hijas, mis hijos, mis nietos, la iglesia, cúbrela con la sangre de Jesús. Cubre a tal persona con la sangre de Jesús. En la antigüedad, la iglesia cristiana continuamente estaba invocando la sangre de Jesús, el poder de la sangre de Jesús, y el poder de la sangre de Jesús, y el poder de la sangre de Jesús, en cada oración, en cada situación, el poder de la sangre de Jesús. Y como que se perdió eso con el tiempo, se empezó a perder, y la iglesia dejó de mencionar el poder de la sangre de Jesucristo.
Y mis amados, el poder de la sangre de Jesucristo es lo más grande que nosotros tenemos. Es lo más grande que nosotros tenemos. No hay poder superior a la sangre de Jesucristo. No hay poder superior. Entonces, cuando nosotros invocamos el poder de la sangre de Jesús cubriendo, la sangre de Jesús rodeando, la sangre de Jesús cercando, la sangre de Jesús liberando, la sangre de Jesús sanando, la sangre de Jesús bendiciendo, la sangre de Jesús hace eso y mucho más. La sangre de Jesús tiene el poder para guardar hogares, matrimonios y familias. Lehaim, Lehaim, vida y salud. Y los hijos de Dios decimos Lehaim, vida y salud. La sangre de Jesús, la sangre de Jesús es nuestra mayor defensa. Es el cerco de protección que el diablo no puede cruzar. Tú marcas la sangre de Jesús, hasta ahí llegó el asunto. El matrimonio ha sido creado por Dios y está dentro de su propósito. El muro que debemos erigir es una cobertura permanente de oración, no solamente alrededor de nuestra familia, sino alrededor de la iglesia, alrededor de nuestra ciudad, alrededor de nuestra nación. La obediencia a la palabra trae protección. Y los hijos de Dios decimos, la obediencia a la palabra trae protección. Mis amados, así como necesitamos el alimento físico, necesitamos alimento espiritual. Así como necesitamos alimento físico, necesitamos alimento espiritual. Mateo 4:4, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca preciosa de Dios. Straubinger, la obediencia a la palabra da protección. Así necesitamos buscar nuestra rema diaria, porque será la fuerza de Dios contra el mal para ese día. Necesitamos una visión espiritual como familia, donde el papá asume su responsabilidad. Mis hermanos, una de las cosas que estamos viviendo el día de hoy es que los papás no asumimos la responsabilidad. Tenemos un espíritu inmundo que se llama espíritu de Acab. Y ese espíritu de Acab es un espíritu de padre chiquito. Yo le digo, el que se hizo chiquito, es un padre chiquito. Es un padre que no toma su responsabilidad. Es un padre que no guía a los hijos con la palabra de Dios. Es un padre que no ordena su hogar. Es un padre que no pone a cada uno en su lugar. Es un padre chiquito. Gritos no es poder. Y los hijos de Dios decimos, gritos no es poder. Hay padres gritones, pero padres sin poder. ¿Sabe por qué grita una persona? Porque tiene miedo. A veces no conviene saber tantas cosas. Pero cuando uno grita, es porque tienes miedo. ¿Cuándo ladra un perro? Cuando tiene miedo. Aparte cuando se comunica con los demás perros, ¿verdad? Mis amados, los gritos son la expresión del temor. Un padre que grita es un padre atemorizado. Una madre que grita, una esposa que grita, un esposo que grita. Tú puedes decir las verdades más claras a media voz. Es más, si quieres que se enfríen las situaciones, habla quedito. Yo siempre hablo quedito. Ahora hablo más quedito todavía. Más quedito. Muy quedito. A veces me dicen, ¿qué dijiste? Hablo a media voz. Porque me he dado cuenta que la intensidad de la voz no es tan importante para marcar algo. Entonces, mis amados, necesitamos que el padre asuma su responsabilidad en el hogar. Y una trampa del diablo es atar a ese hombre con vicios, pasiones desordenadas, pensamientos de derrota y de fracaso, para poder matar la visión en esa familia. Edifica con fe y edifica con amor. Voltea a ver la persona que tienes a un lado y dile, edifica con fe y edifica con amor. Mis amados, la fe llama a las cosas que no son como si fuesen. ¿Qué le dijo el Señor a Gedeón? Varón esforzado y valiente. ¿Y qué era Gedeón? Todo menos eso, ¿verdad? Pero la fe
hace ver las cosas diferentes. Y los hijos de Dios decimos, la fe hace ver las cosas diferentes. Tú ves uno de tus hijos que anda muy mal en la escuela y dice, ¿qué dice mi genio? Papá, ¿te estás burlando de mí? Es un genio, mi hijo, es un genio. Y no se lo diga así con un tonito de sarcástico, ¿eh? Entonces, usted va a sacar buenas calificaciones. Amén y gloria a Dios. Desata palabra de vida, desata palabra de fe, desata palabra de bendición. Eso quiere decir que todo lo contrario debe desaparecer de nuestro lenguaje. Tenemos que edificar con fe, tenemos que edificar con amor, tenemos que edificar con paciencia, con comprensión. Todo eso es la manera en que nosotros edificamos. Cada pareja necesitamos alimentar diariamente la fe y para ello no existe otra forma más que mantener un contacto permanente con la palabra de Dios. No hay otra manera. Créemelo, si la hubiera, yo te lo diría. Pero no hay otra manera de tener una fe en un nivel alto sin el contacto permanente con las Escrituras. No hay otra forma. El éxito del amor es que puedas amar a pesar de las circunstancias. Y los hijos de Dios decimos, el éxito en el amor es que puedas amar a pesar de las circunstancias. Padre, te damos las gracias en esta hora por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias te damos porque nos has dado a tu precioso Hijo Jesucristo. Y por medio de Él hemos obtenido todo. Por medio de Él dejamos de ser unas simples criaturas para convertirnos en hijos tuyos, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Señor, has puesto tal tesoro en nuestro corazón que a veces es tan difícil comprenderlo. Pero gracias te damos por las innumerables riquezas que tenemos en Jesús, por tu favor inmerecido, por tu amor a pesar de nosotros mismos. Gracias, Señor, por tanto y tanto amor que nos has dado. Con nada te podemos pagar el bien que tienes hacia nosotros. Te suplicamos que tu poder, tu gracia, tu valor estén en nosotros de tal manera que podamos llevar a hombres y mujeres a tus pies. Danos el poder y la gracia de bendecir nuestra familia y que cada miembro de nuestro hogar sea salvo, santo y te sirva. Te lo pedimos, Padre, en el precioso nombre de Jesús, y los hijos de Dios decimos amén. Bendito sea Jesucristo. Demos gloria, honra y alabanza al Cordero. Amigo, amiga, esta es una gran riqueza espiritual la que Dios nos ha dado el día de hoy. 10 principios vitales en los que usted tendrá éxito en su matrimonio y en su familia. Vea una y otra vez esta enseñanza hasta que la pueda poner por obra. Y recuerde, si no nos vemos aquí y usted ha hecho a Jesucristo su Salvador personal, con seguridad nos veremos allá. Vamos a despedir nuestra transmisión nacional y mundial. Bendito sea Jesucristo. Gracias, Señor.